En la microeconomía, el centro de estudio es el mercado. Hay que tener eso claro. Entendemos como dinero aquel medio de cambio que se acepta en una economía como medio generalizado de pago. Puede intercambiarse por bienes y servicios. Es un medio para adquirir bienes y servicios. Entonces, es un medio generalizado, lo ocupan todos y es su propósito es ser un método de pago para poder adquirir bienes y servicios, cosas que todos necesitamos. El dinero necesita ser, para que sea dinero, ser un medio de cambio generalizado en una economía, si no sería muy ineficiente. Un medio de cambio primero, una medida de valor segundo. Importante acá que no cambie su valor de la noche a la mañana, que mantenga su valor. Eso nos trae a lo tercero, que es una forma de guardar la riqueza, porque se mantiene, el valor se mantiene, y medirla. Y medirla. Entonces, medio de cambio, medida de valor y una forma de guardar y medir la riqueza. El dinero sirve para que oferentes y consumidores sepan cuál es el precio de bienes y servicios que se transan en una economía. El precio se establece en dinero y es la utilidad central que tiene el dinero en una economía. El dinero, entonces, obviamente, tiene como propósito ponerle precio a las cosas. Quiero comprar esto, esto se vende, el precio de esto está establecido en dinero. Los elementos de un mercado son oferentes y demandantes, bienes y servicios que se transan, y establecimiento de precio en dinero de estos bienes y servicios tratados en un mercado, transados en un mercado, perdón. Entonces, elementos de un mercado, oferentes y demandantes, bienes y servicios, y el establecimiento de precio en dinero de estos bienes y servicios transados en una economía. El mercado funciona de manera dinámica y cambiante. Cambian los precios, los bienes, los servicios, las personas, los modelos económicos, las prácticas económicas de las personas, etc. No es estático, el mercado no es estático, va cambiando. Hay bienes y cada tanto se desarrollan nuevos bienes, nos ofrecen nuevos servicios que no se ofrecían antes. Las personas van entrando y saliendo del mercado laboral. Se crean nuevas empresas, mueren empresas antiguas, nacen y mueren personas. Los modelos económicos, dependiendo de la estabilidad política de un país o de la composición política de un país, puede ser uno, puede ser la otra, capitalista, comunista, sistema de libre mercado, eh, un sistema centralizado o un mercado mixto. Y esas cosas van cambiando. El mercado no es estático, es dinámico y cambiante. Podemos distinguir dos grandes fuerzas en el mercado que determinan los precios en que se transan bienes y servicios. Estas dos grandes fuerzas son la demanda y la oferta. Para estudiar esto, vamos a enfocarnos en el precio y la demanda, o el precio y la oferta, y vamos a suponer que todos los demás factores que influyen, porque el mercado, el mundo real es más complejo de lo que podemos simular en un laboratorio o en una ecuación. Entonces, vamos a suponer que todos los demás factores se mantienen constantes. Esto es aplicando un criterio llamado Ceteris Paribus, que sostiene el aislamiento de un factor para estudiarlo, y se supone
se establece que todo lo demás se mantiene constante. Es un supuesto de que todo lo demás, a partir de lo que se está estudiando, se mantiene constante. Entonces, partamos con la demanda. Tenemos la función de demanda. ¿Cuál es la función de demanda? La relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Solo tenemos precio y demanda. En la función de demanda, precio, demanda, cantidad demandada. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio y la demanda de un bien y entre el precio de un bien y la cantidad demandada de este mismo bien o servicio. Solo, como dije, se grafica la relación entre el precio y la demanda, nada más. Ok, sabemos que los consumidores van a tomar sus decisiones de consumo de acuerdo a varios factores o criterios. Estos serían los factores subyacentes a la curva de demanda. Hay más factores, como dije, que influyen en las decisiones de consumo de las personas, no solamente el precio. Y estos serían los factores subyacentes a la curva de demanda, que ya vamos a mencionarlo en un momento, pero importante recalcar antes de que entremos en los factores subyacentes, la ley de demanda decreciente. Esta dice, manteniendo todo lo demás constante, a medida que aumenta el precio de un bien, o sea, más precio, el precio es más alto, la cantidad demandada disminuye. Entonces acá tenemos el precio, acá la demanda, mientras el precio sube mientras más alto el precio, la demanda disminuye. La curva de demanda se traslada hacia la izquierda. Lo contrario también es verdad, obviamente, a menor precio, mayor es la cantidad demandada, y ahí la curva de demanda se mueve hacia la derecha. Por supuesto, vuelvo a recalcar, esto supone, ceteris paribus, que se mantiene todo lo demás constante. Bueno, ahora sí entremos en los factores subyacentes a la curva de demanda. Primero tenemos gustos o preferencias de los consumidores. Todos los factores, elementos o aspectos culturales, sociales, religiosos, de caprichos, sociológicos, etcétera, de ese estilo, que influyen en la actitud de los consumidores, de modo que estos demanden una mayor o menor cantidad de un bien o servicio que se transa en un mercado. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy alguien que ama cierto producto. Capaz el precio puede subir, pero mi demanda no cambia porque en verdad yo quiero ese producto. Bueno, en fin, no entremos en ejemplos, pero se entiende. Entonces son todos los factores, elementos o aspectos culturales, sociales, religiosos, de caprichos, sociológicos, el que sea, de ese estilo, que influyen en la actitud de los consumidores, de modo que estos demanden más más o menos, depende, de un bien o servicio que se transa en un mercado. Esos son los gustos o preferencias de los consumidores. Segundo factor subyacente de la demanda es la renta media o ingreso medio de los consumidores del mercado. En el mercado. Este es todo aquel dinero que entra al bolsillo de las familias por sus salarios, bonos estatales, renta, alguna propiedad, herencia, regalo o cualquier tipo de ingreso. Entonces, la renta media es todo aquel ingreso de dinero al bolsillo de los consumidores, del tipo que sea.
En principio se puede afirmar que en la medida que aumenta la renta, el consumo o la demanda también aumenta. Es lógico, más dinero que tengo, más puedo gastar, más puedo demandar, más puedo consumir. También lo opuesto es verdad, mientras menos dinero tengo, menos puedo consumir. Es bastante fácil. El precio de los bienes relacionados. Tenemos dos bienes, dos conceptos este es el tercer factor subyacente de la demanda, el precio de los bienes relacionados. Dos conceptos, dos tipos de bienes. Primero tenemos los bienes sustitutos. Yo tengo, aprovechando aquí que estamos en mi pieza, un desodorante, otro desodorante. Digamos que los dos cumplen la misma finalidad, ¿cierto? Satisfacen la misma necesidad. Digamos que el precio, este es mi desodorante, el bien que estamos analizando. Digamos que el precio de este cae y el precio de este se mantiene constante o sube. Si el precio de este cae, la demanda de ese, lo más probable es que disminuya, porque la gente va a comprar este porque es más barato. A menor es el precio, mayor es la demanda. Entonces, si menor es el precio del bien sustituto, evidentemente menor va a ser la demanda de este porque la gente va a consumir ese en su lugar. Entonces, los bienes sustitutos son bienes que se consumen de manera alternativa. Van a satisfacer necesidades similares o incluso de la misma, idénticos. Por esto, al tomar una decisión de consumo, uno elige comprar o uno o el otro. Yo no compro los dos desodorantes. Como ven, uno está vacío, uno ya está acabado. De hecho, lo podríamos hasta botar. Uno consume o uno o el otro. No los dos. Se consumen de manera alternativa. Cuando disminuye el precio de un bien sustituto, disminuye la cantidad demandada de mi bien, del bien inicial, del bien que estamos estudiando. Cuando aumenta el precio del bien sustituto, o sea, si es que el desodorante de sustituto sube de precio, o aumenta mucho el precio, va a volver a subir la demanda de este, del bien inicial. Después tenemos los otros tipos de bienes, el segundo tipo de bien, que es el bien complementario. El consumidor debe consumir estos bienes en conjunto con el bien inicial. Que tengo aquí como ejemplo, no se me ocurre nada, pero lo que tengo acá. Pero digamos que un ejemplo dado en clases, el café y el azúcar. Hay gente que seguramente no toma café sin azúcar, entonces si es que aumenta el precio del azúcar, el bien inicial es el café, el bien complementario es el azúcar. Si es que aumenta el precio del azúcar, va a disminuir la cantidad demandada del bien inicial. Porque el precio del bien complementario, con el que debo consumir el bien inicial, aumenta, ya no puedo comprar los dos, disminuye la demanda del bien inicial. Entonces los bienes complementarios, el consumidor debe consumir estos bienes en conjunto con el bien inicial, sube el precio del bien complementario, baja la cantidad demandada del bien inicial. Bastante simple también. Los bienes independientes, bastante irrelevante, pero para que esté la definición, no son ni sustitutos ni complementarios, son independientes. No es tan difícil. El tamaño de mercado es el cuarto factor subyacente a la curva de demanda. El cuarto factor subyacente a la curva de demanda es el tamaño de mercado. Tamaño de mercado. Y este es el número de consumidores que hay en un mercado. A mayor cantidad de demandantes en un mercado, obviamente mayor es la cantidad demandada del bien en el mercado específico. Entonces, si hay
una mayor cantidad de personas en el mercado de las pelotas de tenis. Y empiezan a llegar más personas, más personas, más personas. La demanda de pelotas de tenis va a disminuir o va a aumentar. Va a aumentar, obviamente. Hay más personas que necesitan pelotas de tenis. Así. Entonces, es el número de consumidores que hay en un mercado. A mayor cantidad de demandantes en un mercado, obviamente, mayor la cantidad demandada del bien en ese mercado. El quinto factor subyacente a la curva de demanda son los elementos o factores especiales. Estos son distintos a los factores señalados anteriormente. Un ejemplo es el clima. El clima. Si estamos en un país que llueve 3 días a la semana, evidentemente que productos como los paraguas van a ser más altamente demandados que, que si vives en Chile, en Santiago de Chile, donde no llueve nunca. Elementos o factores especiales son el quinto factor subyacente a la curva de demanda. Entonces, la función de demanda, para recapitular, es la relación entre el precio de un bien o servicio y la cantidad demandada de este. Curva de demanda, de nuevo, para recapitular, es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio y la demanda de un bien. La ley de demanda decreciente sostiene que a medida aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda y viceversa. Causa que la curva tenga pendiente negativa. Ya mientras menor sea el precio, mayor será la cantidad demandada. Entonces, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Porque mientras, como dije, menor es el precio, mayor es la cantidad demandada y viceversa. Aquí hay un ejemplo, no sé si se ve, pero ves que baja, curva de demanda. Este es el gráfico. Seguramente no se vio, pero no pasa nada. Pasamos a la oferta. La función de oferta y la tabla de oferta es la relación que existe entre el precio de un bien. De nuevo, ceteris paribus, tenemos el bien, o sea, tenemos la oferta, el precio, todo lo demás se mantiene constante. Entonces, la función de oferta y la tabla de oferta es la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada. La curva de oferta es la representación gráfica de esto. Entonces la curva de oferta es la representación gráfica que existe entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Hablando de oferta. No sé si dije demanda al principio, pero cuando dije función de oferta y la tabla de oferta, es oferta. Entonces, precio de un bien, cantidad ofrecida. Manteniendo todo lo demás constante, ceteris paribus, a medida que aumenta el precio aumenta, va a aumentar la cantidad ofrecida. Esta es la ley de oferta creciente. Más precio, más cantidad ofrecida. Menor precio, menor cantidad ofrecida. Ley de oferta creciente. Acá también tenemos factores subyacentes a esto. Los factores subyacentes a la curva de oferta. Estos son los costos de la empresa, los costos de producción. Primero, los costos de la empresa y los costos de producción. Son desembolsos monetarios que debe hacer una empresa para producir y prestar servicios, para producir bienes o prestar servicios. Entonces, los costos de la empresa, costos de producción, son desembolsos monetarios que debe hacer una empresa para producir bienes o prestar servicios. El precio de los factores productivos es el principal elemento que determina los costos del empresario. Lo más importante, el precio de los factores productivos es el principal
elemento que determina los costos del empresario. El segundo factor subyacente a la curva de demanda, o sea, a la curva de oferta. El segundo factor subyacente a la curva de oferta es la tecnología. Entonces tenemos primero costos de la empresa, costos de producción. El segundo es la tecnología. La tecnología, los costos de la empresa disminuyen cuando aumenta la inclusión de tecnología. La tecnología busca la eficiencia. Mientras más tecnología, más oferta. Mientras más eficiente, mientras más puedas producir con menos, o mientras más provecho le puedes sacar a los limitados recursos que tienes, obviamente más puedes ofrecer, más productivo eres. Entonces la tecnología busca la eficiencia. Más tecnología, más oferta. Más eficiencia, más oferta, más tecnología, más eficiencia, más oferta. El tercer factor subyacente a la curva de oferta es el precio de bienes relacionados. Acá es diferente a la curva al precio de bienes relacionados como factor subyacente de la curva de demanda. En este caso, como factor subyacente a la curva de oferta, son bienes que pueden ser producidos alternativamente por la empresa, utilizando el mismo valor o precio, utilizando la misma capacidad instalada. Perdón. Entonces, voy a repetirme para ser ordenado. El precio de bienes relacionados como factor subyacente a la curva de oferta habla de bienes que pueden ser producidos alternativamente por la empresa, utilizando la misma capacidad instalada de la empresa. ¿Ok? Sin cambiar mucho. Misma capacidad instalada de la empresa. Entonces, si el valor o precio de un bien relacionado aumenta, la empresa puede producirlo, ese factor, ese bien relacionado, puede producirlo sin mayor dificultad. La oferta del bien original, de nuestro bien, disminuye en favor del bien relacionado. Manteniendo todo el resto constante, claro. Entonces, pelotas de fútbol y pelotas de tenis. No sé si realmente la producción es tan parecida o diferente, qué sé yo, pero vamos a suponer que sí. Mi bien inicial son las pelotas de tenis. Y la empresa se especializa o inicialmente produce pelotas de tenis. Digamos que justo el precio de las pelotas de fútbol, que sería el bien relacionado, aumenta muchísimo. ¿Qué hace la empresa? Quiere ganar más dinero. Tiene una capacidad ya instalada para producir pelotas de tenis. Esta empresa puede, sin mayor dificultad, sin hacer mayores modificaciones en la capacidad ya instalada, capaz utilizando la misma idéntica, puede moverse a producir pelotas de fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay costo de oportunidad, necesariamente debe disminuir la producción de pelotas de tenis. Entonces, al aumentar el precio de las pelotas de fútbol, en la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Porque ahora la empresa va a producir pelotas de fútbol, que subió el precio y quiere ganar más dinero, va a ofrecer más pelotas de fútbol, menos pelotas de tenis. Simple. Muy sencillo. Esos son los precios de bienes relacionados como factor subyacente de la oferta. Decisiones de autoridad y política económica. Este es el cuarto factor subyacente a la curva de oferta. Decisiones de la autoridad política, decisiones de autoridad política económica. Decisiones de autoridad y política económica. Muchas veces resoluciones de la autoridad hacen que hayan más o menos incentivos
para la producción de algo, lo que lógicamente afectará su oferta. Digamos que el gobierno se volvió loco y quiere ponerle mayores impuestos, la autoridad, a las pelotas de tenis. Evidentemente, la empresa va a dejar de producir las pelotas de tenis que es nuestro bien inicial, o va a producir mucho menos, entonces la oferta evidentemente disminuye, la cantidad ofrecida disminuye, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Eso, bueno, también si es que bajan los impuestos a pelotas de tenis a cero, obviamente vamos a aumentar más la producción de pelotas de tenis y la curva de oferta se va a mover a la derecha. Esto va para los dos lados, para bien y para mal. Y el quinto factor subyacente a la curva de oferta son los factores especiales. Factores diferentes a lo mencionado anteriormente. Nuevamente, por ejemplo, el clima. Si está lloviendo mucho donde vive, van a producir más paraguas, van a haber más oferta de paraguas. Si vive en Santiago de Chile, nadie va a producir paraguas porque quién chucha te va a comprar paraguas. Aquí tenemos un ejemplo, se los voy a mostrar. No sé si lo mencionamos anteriormente, pero la curva de oferta es proporcional con el precio, más oferta. Entonces la pendiente del gráfico de la curva de oferta, su pendiente es positiva. La curva de oferta es esto verde que está acá, entonces sube. En cambio, el de la demanda tiene pendiente negativa, el de oferta pendiente positiva. Y cuando... Esto lo podemos explicar después, pero... Ven que acá se cruzan la oferta y la demanda, se juntan, se encuentran. Ese es el precio de equilibrio. El precio en donde se vacía el mercado, donde hay perfección entre lo ofrecido y lo demandado. Si es que nos encontramos por arriba de ese punto, hay excedentes. Significa que hay más producción, más oferta de lo que se está demandando. Si estamos por debajo, significa que hay escasez, menos producción de lo que se demanda. Ahí estamos en el sweet spot. Pero eso. Ahora vamos a hablar de eso. Ya lo mencionamos. Precio de equilibrio. Punto de equilibrio, precio de mercado. Punto en donde se vacía el mercado. Precio el que vacía el mercado. Cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Hay perfecta eficiencia. No falta ni sobra. Bien, los servicios, no falta ni sobra. Es perfecto, maravilloso. Excedentes. ¿Qué son los excedentes? Ya los mencionamos. Hay excedentes cuando estamos por arriba acá. ¿Sí? Excedentes significa que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Lo mencionamos. Escasez también lo mencionamos. Estamos abajo del gráfico. O sea, abajo del gráfico. Abajo del punto de equilibrio. Ya lo dije. Y la escasez dice que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Lógico, simple, sencillo. Maravilloso. Si el precio disminuye a tal punto que la demanda es mayor que la oferta, tendremos escasez. Entonces, si el precio cae a tal punto, sabemos que a menor precio mayor demanda, pero si cae y también a menor precio menor oferta, si el precio disminuye a tal punto en que la demanda es mayor que la oferta, tendremos escasez. El precio tiene que estar en el punto perfecto para que no haya mayor demanda que oferta, si no tendremos escasez. Y si es que el precio aumenta a tal punto, sabemos que más precio, mayor cantidad ofrecida, más precio, menos demanda. Si el precio aumenta a tal punto en que ya nadie puede demandar o quiere consumir el bien o servicio que se les ocurra, tendremos excedentes. Simple, lógico, sencillo y maravilloso. El precio debería estar en su punto de equilibrio para
paliar problemas. El precio tiene que estar en su punto de equilibrio, si no tenemos problemas de exceso que pueden ser malos para la empresa o de escasez que son nefastos para nosotros, porque necesitamos bienes y servicios. Si por algo compramos estas mierdas, porque los necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el precio debería estar en su punto de equilibrio para paliar dificultades que se podrían presentar. Los excedentes y la escasez son señales de ineficiencia. Si hay mucho, ineficiente. Si hay poco, ineficiente. Punto de equilibrio, perfecta eficiencia. Hermoso. El precio de mercado es aquel precio en el cual la cantidad ofrecida y la demandada de un bien se igualan. Es el precio en el que se vacía el mercado, todo lo que se produce se vende. Cuando hay un vaciamiento del mercado, estamos en un punto de máxima eficiencia, en el punto de máxima eficiencia. Así que eso. Si es que el precio de algo es muy elevado para que las personas puedan acceder a él, el Estado puede dar bonos o un subsidio directo con el cual las personas más pobres pueden interactuar en el mercado sin desbalancearlo, sin fijar precio. A eso vamos. Fijar precio es malo, muy malo. Entonces, para que las personas más pobres puedan interactuar con el mercado sin desbalancear el sistema de precios, que al final es información de qué vale tal cosa. Si se empieza a fijar, te quedas embarrada. Entonces, para que las personas más pobres puedan interactuar, el Estado con el mercado, el Estado puede dar bonos, subsidios directos para ayudarlo. Si quieres controlar la inflación, el Estado, a grandes rasgos, hay que emitir menos dinero y eso. Es como un paréntesis lo que acabamos de hacer, pero bueno. Se entiende. Los apuntes, desorden. Pero filo, es como un paréntesis. No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. De repente, en favor de la eficiencia, se forman lo que se llaman monopolios naturales. ¿Ok? Monopolios naturales. ¿Qué es esto? Hablemos de esto. Existe solo un oferente, porque si hay más de un oferente, se produce una ineficiencia social o económica. Si hay más de uno, si hay más de un oferente, es ineficiente social y económicamente. Este monopolio se protege porque si no caemos en ineficiencia. Lo más importante es que seamos eficientes o dependiendo que... Es mejor para nosotros que sea eficiente, que funcione, sea buena calidad. Pero tiene que ser regulado por el Estado para proteger a los consumidores. ¿Ok? Porque el monopolio natural puede abusar de su posición y cobrar precios exorbitantes o disminuir la calidad para ahorrar desembolsos, ahorrar gastos. Y eso va a ser muy malo para nosotros. Entonces, tiene que ser regulado, controlado, para que no caigamos en que se produzcan fallas de mercado. Ok. Vamos a volver a lo principal que estábamos hablando, después de este ratito de paréntesis que es importante saberlo, pero no sé cómo llegamos a él, si les soy muy honesto. Pero al menos lo entendimos, lo aprendimos y todo maravilloso. Ahora retomemos. Cuando aumenta el precio, disminuye la demanda y aumenta la oferta. Pero, ¿cuánto aumenta la oferta y cuánto disminuye la demanda? Ok, aquí no sé si se entendió, pero dependiendo de la variación en el precio, ¿cuánto cambia la oferta o la demanda? Aprendamos. Tenemos el concepto de elasticidad.
nos indica el grado de sensibilidad de una variable frente a cambios en la otra variable. El grado de sensibilidad de una variable frente a cambios en otra variable o grado de sensibilidad que presta una variable frente al cambio de otra variable. Ok, perdón, ahora lo leo bien. El concepto de elasticidad nos indica el grado de sensibilidad de una variable frente a cambios en otra variable. O el grado de sensibilidad que presenta una variable frente al cambio de otra variable. Es el concepto de elasticidad. Elasticidad, precio de la demanda. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Cuál es o qué tan sensible es la cantidad demandada? ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada frente a una variación en el precio de un bien? Entonces, esto mide qué tanto cambia la cantidad demandada cuando varía el precio de un bien. ¿Qué tanto cambia la cantidad demandada? ¿Cuánto cambia la cantidad demandada frente a una variación en el precio de un bien? La variación porcentual de la cantidad demandada se divide en la variación porcentual del precio. ¿Ok? Para descubrirlo. Tenemos permiso. Esta ecuación de acá. La variación porcentual de la cantidad demandada se divide por la variación porcentual del precio para obtener, para descubrir la elasticidad precio de la demanda. Cuando esta ecuación, nos da un número mayor que 1, estamos hablando de un bien con un comportamiento elástico. Mayor de 1 es elástico. Frente a una variación en el precio. Entonces, si nos da mayor de 1, tenemos un bien elástico frente a la variación en el precio. La curva de demanda también es una curva. Si es que el número nos da mayor de 1, la curva de demanda significa que es una curva elástica. ¿Y qué quiere decir que tenemos una curva elástica? Esto significa que hay alta sensibilidad. Elástico, más sensible. Ok. Cuando la ecuación nos da un número menor que 1, tenemos un comportamiento inelástico. Hay una curva de demanda inelástica. Hay baja sensibilidad. Lo estamos pasando muy bien, esto es muy entretenido. El video me está quedando súper chistoso y de muy alta calidad. No me digan que no. Mientras mayor es el número dado por la ecuación, más elástica y sensible es la curva de demanda. Cuando la ecuación nos da un número igual a 1, tenemos una curva de demanda unitaria. Varía en idéntica proporción la parte de arriba y la parte de abajo de la ecuación. Entonces, de idéntica manera varía la cantidad demandada y el precio, igualito. La curva es una diagonal perfecta. Cuando tenemos una curva de demanda unitaria, es una diagonal perfecta, hermosa, preciosa. ¿Cómo va? ¿Cuánto rato llevamos hueando acá? 40 minutos. Los factores, ok, también tenemos factores que determinan la elasticidad precio de la demanda. Los factores que determinan la elasticidad precio de la demanda son la naturaleza del bien, primero, la naturaleza del bien. Cuando el bien es necesario, cuando tenemos un bien necesario, se satisfacen por su consumo necesidades primarias. Mientras más elemental para la supervivencia de la persona,
más necesario es. Los bienes necesarios presentan menos elasticidad frente a las variaciones del precio del bien, porque no importa si que el precio sea la chucha para arriba o la chucha para abajo, tú necesitas consumirlo de igual manera, mientras más elemental para tu supervivencia, porque es elemental para tu supervivencia, ¿sí? Es fácil esta wea. ¿Okay? Otro tipo de bien, acabamos de hablar de necesario, después tenemos bienes de lujo, satisfacen las necesidades secundarias. No determinan la subsistencia del humano. Presentan mayor elasticidad en relación a su precio, ya que son menos necesarios. Si su precio sube mucho, se pueden dejar de consumir. Los bienes de lujo no son tan necesarios para tu sobrevivencia. Entonces, si tú eres mínimamente inteligente, si tu bien de lujo o lo que sea se va a la chucha en el precio, tú consumes menos. Hay mayor elasticidad, mayor sensibilidad. Porque no vayas así gastando una barbaridad de plata en weas que no necesitáis. Fácil también, fácil, si se entiende. También el segundo factor que determina la elasticidad precio de la demanda es la disponibilidad de bienes sustitutos. A mayor disponibilidad de bienes sustitutos, la demanda será más elástica. ¿Ok? Porque si tú puedes reemplazar algo con lo otro, puedes dejar de consumir el otro si sube mucho el precio. ¿Se entiende? Fácil. A mayor disponibilidad de bienes sustitutos, la demanda será más elástica. Incluso si tienes un bien necesario que puedes reemplazar con otro, va a ser más elástico. A mayor disponibilidad de bienes sustitutos, la demanda será más elástica. A menor disponibilidad de bienes sustitutos, la demanda será más inelástica. Tercer factor que determina la elasticidad precio de la demanda es el tiempo. El tiempo que demoran los consumidores en adaptar su consumo frente a un alza o baja del precio del bien. A mayor tiempo desde que se produjo el cambio en el precio, largo plazo, hay más adaptabilidad y mayor estabilidad. Si tenemos más tiempo, más nos vamos a adaptar, mejor nos vamos a adaptar. Entonces, podemos tener, si es que el precio sube mucho, vamos a encontrar soluciones a eso y habrá más elasticidad. A mayor tiempo desde que se produjo el cambio en el precio, largo plazo, hay más adaptabilidad y mayor elasticidad. A menor tiempo desde que se produjo el cambio en el precio, corto plazo, tuvimos menos tiempo para adaptarnos y menor será la elasticidad. Perfecto. Cuarto factor que determina la elasticidad precio de la demanda es el porcentaje del ingreso de la familia gastado en el bien. ¿Okay? Supongamos que la familia gana 100 de algo. Si gastamos solo 5, podemos adaptarnos mejor Bueno, voy a explicarlo primero, después digo con mi ejemplo. Porcentaje de ingreso de la familia gastado en el bien. A menor porcentaje del ingreso de la familia destinado a este bien, la curva de elasticidad será más inelástica. A mayor porcentaje del ingreso de la familia destinado a este bien, la curva de elasticidad será más elástica. Continuando con mi ejemplo. Si la familia gana 100 y solo gasta 5 en el bien, puede aumentar 5 más y gastar 10 en el bien, no sé, depende de la familia, sus otros gastos. Ceteris paribus, digamos. Ceteris paribus, solamente digamos que la familia gana 100, tenemos 5 gastados en tal bien, puede aumentar, si el precio del bien aumenta 5 más, tiene que pagar 10, puede. Hay menor elasticidad porque su cantidad demandada no varía tanto frente a ese, no es tan sensible frente a esa variación en el precio. En cambio, si es que la familia gasta 50 en el consumo de este bien, 50 de los 100 que ganan, y
y la cosa, el bien, aumenta otro 20 su precio, más difícil, menos pueden gastar. Entonces la elasticidad hay más sensibilidad. Hay más sensibilidad frente a la variación del precio, así que mayor es el porcentaje de ingresos de la familia destinado al consumo de ese bien. Ahora pasamos a la elasticidad precio de la oferta. Elasticidad precio de la oferta. Nos queda más que la chucha, así que paciencia. Elasticidad precio de la oferta. Ecuación. La ecuación de este es variación en la cantidad ofrecida dividido por la variación en el precio. ¿Qué nos dice la elasticidad precio de la oferta? ¿Qué tan sensible es la cantidad ofrecida cuando el precio de este varía? Cuando el precio del bien varía. ¿Qué tan sensible es la cantidad ofrecida cuando un precio varía? Hasta arriba. Los factores que afectan la elasticidad de la oferta son... Primero, los factores que afectan la elasticidad de la oferta son, primero, la facilidad de adaptación de los factores productivos. Facilidad de adaptación de los factores productivos. Mientras más fácil sea para el empresario adaptar sus factores productivos a una mayor o menor producción, cuando el precio varía, mayor elasticidad tendrá. Mientras mayor dificultad de adaptar los factores productivos, más inelasticidad habrá. Más inelástica será la curva de oferta. Segundo factor que afecta a la elasticidad de la oferta es el tiempo. Corto plazo más inelasticidad, porque en el corto plazo tenemos menos tiempo para adaptarnos. Largo plazo habrá mayor elasticidad porque tenemos más tiempo para adaptarnos y actuar de forma correspondiente a la variación en el precio. Simple, eso lo decimos muy rápido. Ahora tenemos la elasticidad ingreso de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cuán sensible es la cantidad demandada frente a una variación en el ingreso de la familia? Grado de sensibilidad que presenta la cantidad demandada frente a una variación del ingreso de una familia. Entonces esto ya es del ingreso. Se calcula con la variación en el porcentaje de la cantidad demandada dividido la variación en el porcentaje del ingreso. ¿Ok? Simple, 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 simple. Todo muy simple. Esta relación entre cantidad demandada e ingreso está relacionado con otra relación de bienes. ¿Ok? Con la elasticidad de ingreso de bienes normales. Tiene pendiente positiva. Entonces acá tenemos ingreso de la familia. Voy a parar. Elasticidad, ingreso de bienes normales. Tenemos ingreso de la familia. Y acá cantidad demandada. Entonces en los bienes normales hay pendiente positiva. Mayor ingreso, mayor cantidad demandada. Entonces, lógicamente, los bienes normales son bienes cuya cantidad demandada aumenta en conjunto con el aumento del ingreso de la familia. También disminuye en conjunto con la disminución del ingreso de la familia. Acá tenemos bienes necesarios y bienes de lujo. Los necesarios son más inelásticos, los de lujo son más elásticos. Pero el asunto es que, aunque sean necesarios de lujo, con sus respectivos grados de elasticidad, mientras más ingresos hay, más se puede consumir, más se demanda. Después tenemos elasticidad ingreso de bienes inferiores. Esta tiene pendiente negativa. Si tenemos acá el ingreso, acá la cantidad demandada,
la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque son bienes cuya cantidad demandada disminuye a medida aumenta el ingreso de la familia. Más ingreso, menos demanda. Menos ingreso, más demanda. Son bienes interesantes, la verdad. Ahora, la conducta del consumidor y la demanda. Los individuos eligen los bienes y servicios mayormente valorados por ellos, los que les reportan al consumidor una mayor utilidad. ¿Ok? La conducta del consumidor está conectada con la psicología. Los motivan los incentivos, los costos de oportunidad, los beneficios, la utilidad, ingreso menos costos, o sea, el beneficio final. Entonces el consumidor tiene todo esto en la cabeza para tomar sus decisiones. El incentivo que tiene un consumidor a tomar ciertas decisiones en materia de demanda o consumo los va a determinar con respecto a los factores dichos anteriormente, los incentivos, los costos de oportunidad, la utilidad, los beneficios. Entonces, ¿cómo medimos la utilidad de un bien consumido por el consumidor? Es el precio que un consumidor paga en promedio en un mercado. O sea, el precio del mercado. Ah, no, olvídenlo que dije. Estoy más cansado. Lo acabo de decir, olvídenlo. El precio que un consumidor paga en promedio en un mercado es el precio de mercado. O sea, si yo compro 100 cosas, lo más probable es que la mayoría de esas cosas yo haya pagado precio de mercado por ella. Y eso. Entonces ahora hablemos de la utilidad del consumidor, que es lo que yo estaba aludiendo antes. Según un autor que no tengo idea quién es, solamente sé que se llama Bentham. Sí, porque la profe lo dijo. No tengo idea de quién chucha es, ¿ya? Según Bentham, propiedad de un bien, la utilidad del consumidor es la propiedad de un bien de cualquier objeto de producir placer, felicidad o beneficio, o de impedir un mal o cierto tipo de infelicidad o dolor. Bastante simplón este Bentham, pero está bien, no sirve. No sirve. Psicológicamente, la utilidad del consumidor es el grado de placer o satisfacción que el ser humano consumidor experimenta por el solo hecho de consumir o adquirir un determinado bien o servicio en un mercado. El placer o satisfacción. Esto se expresa y se mide en el precio subjetivo. El precio subjetivo, o sea, que yo estoy dispuesto a pagar, el precio subjetivo que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio, que no necesariamente es el precio de mercado. La mejor manera que se ha encontrado de medir este nivel de utilidad es el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. El mercado equilibra millones de utilidades distintas para generar el precio de mercado. Lo equilibra, cada uno tiene su precio subjetivo, es el nivel de cada persona. El mercado toma todo esto, lo equilibra, toda esta información, precio de mercado. Maravilloso, hermoso me parece hasta a mí. Por eso es el sistema económico superior. Y ahí podríamos entrar a conversar 5 horas más de por qué el capitalismo, el libre mercado es precioso, pero esta capacidad de obtener toda esta información de precios subjetivos y tomarla todo y ordenarla y precio de mercado, bastante impresionante. Pero bueno, continuamos. Tenemos la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Ok? ¿Me sigue? No sé quién va a ver este video, seguramente solamente lo voy a ver yo, pero digamos que 1 trillón de personas lo van a ver y me siguen. Vamos acá. Profesor Ureta, todo esto, profesor Ureta,
gran profesora, Universidad de los Andes. Derecho, Universidad de los Andes. Economía, Rosario Ureta. 1000% recomendado. Toda esta maravillosa información que yo les estoy dando, sé que piensan que viene de mí porque soy un super genio y que esto todo lo escribí yo porque se me ocurrió. No, Rosario Ureta, Universidad de los Andes, Derecho. Para que aprendan todas estas cosas. Mejor de lo que lo puedo explicar yo. Entonces tenemos la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es el grado de satisfacción total que me reporta el consumo de cierta cantidad de unidades de un bien. ¿Okay? Se va sumando la utilidad marginal de cada unidad ya consumida. Es creciente, la utilidad total crece hasta que la utilidad marginal se iguala con el precio y ahí se detiene el consumo, se deja de consumir y cuando se deja de consumir la utilidad total deja de crecer. La utilidad total va sumando, crece hasta que se deja de consumir y listo. En cambio, la utilidad marginal es el grado de satisfacción que me reporta una unidad adicional de un bien. Entonces, el grado de satisfacción. Yo me como un chocolate, estoy muy feliz. Me como el segundo, estoy bastante feliz, pero un poquito menos. Entonces, un poquito menos y me va sumando cada vez un poquito menos. Marginal significa una cantidad adicional de algo. Entonces, utilidad marginal es el grado de satisfacción que me reporta consumir una unidad adicional de un bien. Y vamos a ver unos ejemplos. O sea, un ejemplo, no un ejemplo. Cantidad de algo, de un bien. Que chucha sé yo. Que el nombre se dura. Chocolate, a mí me gusta el chocolate. Cantidad de un bien. 1, 2, 3, 4. La utilidad marginal. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por esta cosa? 5.000. No sé si el signo del peso debería estar acá. Va a ser peso. Bueno, 5.000 pesos, digamos. ¿Ok? El precio de mercado son 1.000 pesos. La utilidad total son 5.000 pesos porque vamos sumando la utilidad marginal. ¿Cuánto pago yo? El precio de mercado. Siempre pago el precio de mercado. Entonces ahí damos la utilidad total, se va sumando con las respectivas utilidades marginales. ¿Cuánto pago yo? Se van sumando el precio de mercado. Y eso. ¿Ven que la utilidad marginal va decreciendo? Cada vez es menor. Interesante. Y ahora vamos a hablar de eso. Se llama principio de utilidad marginal decreciente. En la medida que se van agregando unidades adicionales, el grado de satisfacción adicional tiende a disminuir. Mientras más vamos agregando de algo, cada vez nos vamos satisfaciendo un poco menos. Interesante también. En cambio, la utilidad total, como vimos en el ejemplo, solo deja de aumentar cuando se detiene el consumo. Sigue aumentando. Se van sumando las utilidades marginales. Bueno, me parece que ya nos va quedando cada vez menos, gente. Nos van quedando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Y llevamos como muchas. Paciencia. Paradoja del valor. Ahora pasamos a otro tema. Paradoja del valor. Adam Smith. Crack. Un crack, como diría otro profesor mío de Derecho de la magnífica Universidad de los Andes. Un profesor de Derecho Constitucional que tengo yo, un crack. Le gusta el fútbol. Gran profesor. Paradoja del valor de Adam Smith. Está muy relacionado con la utilidad marginal. Tengan eso presente. La utilidad marginal siendo decreciente, mientras menos unidades hay de algo en el mercado, mientras más raro es un bien o servicio en el mercado, mayor es la utilidad total que se genera. Es un poco complejo, pero ya lo vamos a explicar. A menos cantidad de unidades disponibles en el mercado,
es mayor lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. El valor monetario registrado de un bien no necesariamente nos indica cuán valioso es ese bien para la vida de una persona o para la sociedad, sino que dice relación con lo escaso que es ese bien o servicio. Diamantes y agua en el desierto. Estáis muerto de sed. Muerto de sed, cagado de sed. Tienes un diamante que vale 10 millones de dólares y una botella de agua cachantún de 600 ml. Creo que antes eran 500, pero el otro día me tomé una y decía 600. O sea, ahora vamos a decir 600 ml. Una cachantún de 600 ml. Y un diamante de 10 millones de dólares. Cagado ese en el desierto. Tú tienes 5 lucas en el bolsillo. Solo puedes comprar uno. El diamante que después lo puedes vender por 10 millones de dólares o la botella cachantún de 600 ml. Que creo que con cueva llega a lucas. Las 5 luquitas que tienes en el bolsillo. ¿Las vas a usar para comprar la cachantún o el diamante? Obviamente vas a comprar la cachantún. Si no, el diamante no te sirve de nada porque te vaya a morir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en sociedad, en Piedra Roja, donde vivo yo, los diamantes son más valiosos? Porque hay menos diamantes, son más escasos. Y yo prendo el agua y sale agua. Igual deberíamos valorar más el agua, pero se entiende lo que voy. Más escaso, mayor es el precio. Entonces dice la paradoja del valor. No necesariamente es más valioso para la supervivencia del ser humano o más importante para la sociedad, pero como es más escaso, vale más. No es tan complejo. Excedente del consumidor. La diferencia que existe entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por una cierta cantidad de un bien o servicio y lo que está realmente pagando por ese bien o servicio en el mercado. ¿Ok? Entonces, esto obviamente dice relación con la utilidad, porque si yo estoy dispuesto a pagar por un bonobón 1.000 pesos porque me encantan, y el bonobón realmente vale, lo voy a ir un poco para arriba, pero que sea más fácil hacer las matemáticas, 500 pesos, el excedente del consumidor son 500 pesos, lo que yo estoy dispuesto a pagar menos el precio de mercado. 500 pesos. Mayor será el excedente del consumidor mientras mayor sea la percepción que los consumidores tienen del mercado. Memorízate eso, pero no sé qué significa, lo siento. No les voy a mentir, no tengo idea qué significa esa frase. Pero apréndansela igual. Mayor será el excedente del consumidor mientras mejor sea la percepción que los consumidores tienen del mercado. Por eso les digo, Rosario Ureta. Ella le explica todo esto, ella sabe todo esto. Yo quedé corto. Pero ahí le voy a preguntar a algún compañero. Nos habla de una percepción positiva o negativa del consumidor en el mercado. ¿Por qué? No sé. Igual estoy cansado. Así que capaz si estuviera más descansado se lo sabría explicar, pero bueno. No sé. No. Se toma el valor para el consumidor, lo que yo estoy dispuesto a pagar por él, lo que el consumidor está dispuesto a pagar por él, y se le resta el precio de mercado. Lo que dijimos con el bonobón. Yo estoy dispuesto a pagar luca por el bonobón vale 500 pesos, le resto la luca, a la luca de los 500 pesos, excedente del consumidor 500 pesos. Así. En un asterisco, tenemos que las fallas del mercado tienden a perjudicar el excedente del consumidor en favor del excedente del productor. Ya vamos a hablar del excedente del productor. Pronto. Perdón. Estudié muy mal para esta prueba. Soy un imbécil. En verdad la podría dar el viernes, pero
Soy un imbécil con convicción. Me inscribo el jueves para el oral. La vamos a dar oral el jueves. La prueba de lógica tampoco la he preparado, pero no se preocupen por mí, que voy a estar bien. Ahora vamos a hablar del excedente del productor. Hablando de. Es la diferencia entre los ingresos que obtiene el productor por la renta de sus bienes o servicios. Por la venta, perdón. La diferencia entre los ingresos que obtiene el productor por la venta de sus bienes o servicios y los costos de producción. Entonces es el ingreso del productor que va a llegar en el precio de mercado por la venta de sus bienes o servicios, menos los costos de producción. Ingreso del productor menos los costos de producción. Y si es que yo vendo algo, si es que yo vendo el bonobón a 1000 y me costó 500 pesos producirlo, ¿cuál va a ser el excedente del productor? 500 pesos. La suma del excedente del productor y del consumidor es lo que llamamos excedente total o excedente económico. Entonces tenemos el excedente del consumidor fue 500 pesos, el excedente del consumidor fue 500 pesos, el excedente económico va a ser la suma de esos dos y van a ser 1000 pesos de excedente económico. El beneficio que se genera en una sociedad por operar en el mercado, la suma de los bienes que se generan para oferentes y consumidores. Hay que maximizar el excedente del productor y el excedente del consumidor para maximizar el excedente total y que la economía sea maravillosa, hermosa, preciosa. Tan linda que es la economía. Tan linda. Entonces, valor del consumidor menos precio del mercado. Más precio del mercado, menos los costos de producción. El valor para los consumidores menos los costos de producción. Bueno, quédate que es el excedente del consumidor más el excedente del productor es el excedente económico. El mercado más competitivo es el que más permite que se maximice el excedente del consumidor y el del productor. El que puede estar en mayor riesgo es el excedente del consumidor y hay que protegerlo ante cosas como fallas de mercado. Lo que habíamos dicho antes, las fallas de mercado tienden a perjudicar el excedente del consumidor en favor del excedente del productor. ¿Ok? Eso fue muy bueno, muy bueno. Y ahora estamos en esto. Ahora, excedente del consumidor es la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y el precio del mercado. Eso fue como para recapitular un poquito. Continuamos ahora a otra cosa. La empresa tiene como función la administración de factores productivos para producir. Obvio, administración de factores productivos para producir. La función de producción es aquella que nos indica la cantidad máxima de producción. La función de producción es aquella que nos indica la cantidad máxima de producción. La relación existente entre los factores productivos con los que cuenta la empresa y la capacidad máxima de bienes y servicios que puede proveer, dado cierto conocimiento técnico, obviamente. Mientras mayor sea esta relación, la relación entre los factores productivos y la capacidad máxima de bienes y servicios que puede producir, mientras mayor sea esta relación, mayor será la productividad. Cuando vemos la función de producción, hay que tener presente el factor tiempo. Hay corto y largo plazo. Es importante definir en qué escenario nos encontramos, porque existen factores productivos que podemos... es importante definir en qué escenario nos encontramos, si es que en el corto plazo o el largo plazo. ¿Por qué? Ahora van a entender por qué. Existen factores productivos que podemos llamar fijos y otros que se llaman variables. No es una calificación estática, pero en general
Se califican como factores productivos fijos aquellos que el empresario no puede modificar en el corto plazo. O sea, generalmente menos de un año. El corto plazo se entiende como menos de un año y el factor de producción fijo es el que no se puede modificar en el corto plazo. La tierra puede ser un buen ejemplo de esto. Por el otro lado, el factor que normalmente identificamos como factor variable, factor productor variable, es el factor, por ejemplo, mano de obra, porque puede ser reemplazable por el empresario en el corto plazo. Sabemos que depende de las leyes y todo, pero digamos que no es tan difícil reemplazarlo. O cualquier factor productivo variable es el que se puede reemplazar por el empresario en el corto plazo. Aquí es lo que voy con por qué el ejemplo de mano de obra de repente no es el mejor, porque hay legislación o factores que pueden destruir la flexibilidad laboral y hacen que la mano de obra pase a ser más fijo que variable, pero ahí entramos en detalle. Pero ustedes me entienden. En el escenario de corto plazo, el empresario va a poder modificar los factores productivos variables y mantenerlos fijos. En este escenario podemos observar la producción desde el punto de vista de cuánto puede producir la empresa utilizando un factor productivo variable. El producto total, la cantidad total de producción que se puede obtener utilizando un cierto número de unidades o de un factor, es el producto total. ¿Cómo medimos qué es el producto total? La cantidad total de... Se me cortó la batería, hablé como 1 hora 30 minutos, no, hablé como 20 minutos más sin batería. Entonces, quedamos en el video, ¿qué es el producto total? La cantidad total de producción que se puede obtener utilizando un cierto número de unidades de un factor productivo. Okay. El producto marginal es el número adicional de un bien o servicio que la empresa puede prestar por el... Perdón, estoy súper cansado. Ahora sí. El producto marginal es el número adicional de un bien o servicio que la empresa puede proveer o prestar por el hecho de agregar una unidad más de un factor productivo variable a la producción. El producto medio es el resultado de dividir el producto total por el número de factores productivos variables que estoy analizando. El factor productivo variable que estoy analizando. Ya lo sabes esto, así que no voy a hablar tanto más. Llega un momento en el que el aumento de producción por agregar un factor productivo empieza a ser menor. Esto nos da la ley de producción marginal decreciente, que establece que en la medida que voy agregando unidades de producción variables, se llegará a un punto en el cual comienza a disminuir, en el que comienza a disminuir respecto de los anteriores. O sea, ley de rendimiento decreciente. En el lugar, ok, en el largo plazo, todos los factores productivos pasan a ser variables porque la empresa los puede modificar, evidente. En el largo plazo se da un escenario que los economistas denominan rendimiento de escala. Un empresario que aumenta todos los factores de producción por igual, le pueden pasar 3 situaciones. Primero, el aumento de los factores productivos y de producción es proporcional. Rendimiento de escala constantes. O sea, en proporción, a medida subo los factores productivos, aumento la producción. Escenario número 2, que la producción aumente más
de lo que aumentaron los factores productivos. Rendimiento de acción de escala creciente. O sea, aumento esto, mi factor productivo, y aumento por esto la producción. 3. El aumento de la producción es menor que el aumento de los factores de producción. Entonces, este es el rendimiento de escala decreciente. Si yo aumento mi factor de producción esto, yo estoy aumentando mi productividad por esto, menos. Costos de la empresa. Costos de producción. Desembolsos monetarios que debe hacer la empresa para producir bienes o prestar servicios. ¿Cuánta plata hay que poner a disposición para producir algún bien o prestar algún servicio? El costo es el elemento principal que tiene en cuenta el empresario al tomar sus decisiones de producción. Se debe hacer un análisis de costo-beneficio. El costo total es el desembolso total que hace la empresa para lograr una cierta cantidad de producción. Tomamos los costos fijos, que no varían a corto plazo, más los costos variables. Ese es el costo total, el desembolso total. Costo marginal. Desembolso monetario que implica producir una unidad más del bien. Ese es el costo marginal. Y el costo medio, dividimos el costo total por la cantidad de cierto factor de producción.